¿será posible que se haga una efeméride sin rendir homenaje a Trujillo? Que no Julián Díaz. Sí, es Juliano. Por escrito, escribe. Hazle una carta a la doña de Última Hora. No, sí, Juliano. De Diario Libre. Él quiere meter esa conversación otra vez. Mire, Hazle entonces, el listín habla, tiene un trabajo de la cantidad de muertos en los últimos años. Hay un reporte de 1.800 y tantos muertos del año pasado. Una nota del listín, los accidentes dejan 8.600 muertes en 5 años. Y 30.000 lesionados. Más que muchas guerras. Mucho más que muchas guerras. 8.600 muertes. Eso contado en el PIB, ¿cuánto fue que dijimos, Julián? 2.5 o 2.2. 2.8. 2.8. Igual que educación. Porque Pagas por muerto como pagas igual por que educación. Estamos hablando de 8.600 en 5 años. Pero hay otra historia de otro de los diarios, creo que El Caribe, que detalla homicidios, y los homicidios en las diferentes características, pero además que trae el dato de los heridos, personas que se pierden en las estadísticas después de los reportes iniciales de como esta tragedia de la madrugada del domingo. Se dice tantos heridos, tantos muertos. No, oficialmente por nombre son 6. Los medios tienen el cuidado de decir hubo personas que se llevaron los cuerpos de familiares desde los centros hospitalarios, entonces de manera oficial no se ha podido hacer una compilación definitiva. Pero entre 6, 11 y más y 40 y tantos heridos. Esos heridos, algunos mueren, pero muchos de esos no quedan aptos para las labores, para trabajar. Entonces es un pasío laboral tremendo y el Estado tiene que comenzar a hacerse cargo, instituciones. O sea que tenemos muertes, vida, que es lo fundamental, más esas consecuencias de personas incapacitadas para labor productiva. Eso aparte de huérfanos y todas estas cosas. En la historia de la tragedia de la madrugada del domingo, un conductor trae un camión cargado de aguacates desde San Juan, desde el sur. Hay una curva o una pendiente pronunciada. La curva de Villalpando. La curva de Villalpando es la patronal de Bastidas, Villalpando, Asua. Y se encuentra con decenas de personas que están, algunos dicen a la orilla de la carretera, otros dicen que copando prácticamente la carretera. Es la carretera, no un camino ni un paseo. Un negocio al que se habían desplazado cientos de personas, decenas de personas, porque había cerrado el horario de las patronales. Claro, vamos para allá, vámonos, fulano que está abierto. El chofer que huyó de la escena, y usted puede leerlo de cualquier manera, pero se queda y lo mata. Lo mata. Pica. Porque lo entiende el responsable. Claro. Pero él se entrega posteriormente y el asistente, lo ayudaba. Me dice que venían bajando la pendiente, se encuentran con toda esta gente, pisan varias veces se haga una pendiente, usted pisa, como que lo toca, a ver el agarre para frenado, y no responde. Y bueno, se llevó a decenas de personas a la misma velocidad de bajada. Alguna gente dice, bueno, era como el bumper eran personas al frente, o sea, arrastradas. Algunos decían, él nunca frenó. Ahí hay que ver qué pasó, si los frenos no respondieron o qué pasaba ahí. Pero se lo llevó a toda velocidad, por eso se habla de 47 personas afectadas. Personas que pasan por ahí, testimonios de heridos y del lugar, dice que han ocurrido otros hechos en el pasado. Una señora hablaba de más de 100 muertos por la curva.
y otros hablan de que el negocio está ahí desde hace mucho y que es un problema permanente de personas prácticamente en la carretera. Claro, ahora vendrá la autoridad, ya de seguro el negocio está cerrado por violar horarios y todos esos allantes, todos esos ruidos que se hacen. Tremendo. Quizá van a cerrarlo los mismos que pasaban a buscar el peaje. El dinero para que lograra, que permaneciera abierto. Lo cierto es que, desde todo punto de vista, iniciando por muertes, es una catástrofe lo que ocurre en la República Dominicana, liderando cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes. Si no está en el primer lugar, está en el tercero, pero lideramos. La consecuencia en vida, luego afectados que no podrán tener una vida productiva plena. Y lo que tenemos nosotros que dar de nuestros impuestos, ese 2 puntos tanto de PIB que se va en todo este tema, o sea, cientos de miles de millones, fundamentalmente, porque siempre habrá desaprensivos y temas de educación, pero es la autoridad. Economía, estúpido, es la autoridad, estúpido, es la autoridad, es hacer cumplir la ley, es la maldita corrupción de gente que va, en vez de poner el orden y cerrar, busca dinero y convierte en este tipo de negocios y otros las violaciones a la ley en una fuente de ingreso, en otra oportunidad para ganar dinero. Está allí, tú violas la ley y bueno, se resuelve con un semanal o un diario. Pero las consecuencias de todas estas cosas son muertes, queridos, huérfanos, un gasto enorme del presupuesto de salud, del dinero del contribuyente, y que siga la fiesta. Como dije al introducir el segmento, la mala noticia es que esto va a seguir. Mañana nos seguimos con las reformas o con otro tema, un escándalo de una iglesia, un escándalo por allá, que Abel Martínez, que el hijo es de él, que no es de él, que las pruebas. Y bueno, y pasa hasta el otro accidente. ¿Qué se han hecho con relación a los accidentes en el este? Ruidos iniciales. Creo que hubo un semáforo que colocaron en un lugar. Nada. Cuando ocurre en el paso hacia Samaná, aparecen unos técnicos hablando del peralte y hablando muchísimas tonterías. Ocurre que es una carretera con muchas curvas y dice que hay que andar 80, el nivel máximo 100. Y nadie anda menos prácticamente 120, 140. Y hacia el Cibao también es un tema permanente. Entonces hay un problema de la autoridad que, saltando de otro tema, se apagan la capital, el centro de la capital, un viernes, y el lunes se va a dar una explicación. Arias decía que si habrá sido un boicot, yo le decía que no concluyera tan pronto, pero lo que uno ha leído posteriormente confirman las aprehensiones de Arias. En el pasado hubo amenazas de personas vinculadas a los contratos de los semáforos. En el fin de semana se colocó mucho el video en el que el abogado Carlito, apellido de Carlos, Julián. No. El abogado del contratista de los semáforos. Carlos Balcácer. Carlos Balcácer pusieron muchísimo ese video en el fin de semana donde él está con aparatico rojo saliendo del tribunal diciendo que con esto se paga, estoy dándole un botón y los periodistas le preguntaban, pero usted lo va a pagar, o sea, vamos a ver. Bueno, parece que funciona el aparatico. Parece que funciona, parece que consumó porque 5 días antes, 3, 4 días antes, el contratista estaba advirtiendo sobre incumplimientos en los pagos de... Tú ves que la rabalización no es abajo nada más. Estaba haciendo referencia
al incumplimiento y consecuencia, incluso tagueaba a Jenny Berenice, al director de contrataciones públicas, que fue el que advirtió de que no cumplía el contrato, y a otras autoridades de gobierno. Todavía el Ministerio Público está investigando. Ese tweet o ese ex, más aquel video de Carlos Balcácer, ustedes, bueno, no hay que estar dando mucha vuelta. Uno pensó que el mismo viernes habría detenciones hasta con desconsideraciones, porque hubo atentado a la seguridad nacional. Cuando te cierra el centro de la ciudad un viernes, la capital, usted la cierra. Bueno, nada. Ni siquiera una explicación. Hoy el ingeniero Milton Morrison, que es el director de DGCET, tiene una rueda de prensa para explicar esto. Pobre Milton. Yo no sé, claro, vale el pobre Milton ahí, porque eso no es una vaina de Milton. Eso es más alto, eso es más grande. Hay gente que está evadiendo responsabilidades. Entonces eso tiene bueno, él tiene el cargo de DGCET y él dará una explicación. Ojalá que no sea que los semáforos se dañaron o que el apagón de que sé yo qué sitio hizo disparar aquello y se dañaron los semáforos. A ver cuál será la explicación que podría dar Milton Morrison de DGCET sobre ese tema que la autoridad tiene que aclarar. ¿Hubo o no hubo? ¿Hubo o no hubo corrupción en esto? Porque el contratista tiene en alguna medida un punto. Bueno, pues que digan cuál es el problema. Pues los semáforos estaban ahí, después de eso se instalaron semáforos. Hugo ya no está en DGCET. Hugo salió, pero de Intran, perdón. Pero eso está ahí, entonces están los semáforos ahí, el asunto no avanza, la investigación que digan en qué quedó, y si ha habido consecuencias, si llegó o va a llegar a los tribunales. Pero que digan en qué está eso, cuál es el tema con eso. Porque de repente la ciudad se ve afectada, no se sabe en qué momento. Uno no podrá llegar al aeropuerto, a su lugar de trabajo, a la escuela, porque se dé otro apagón semafórico. Inventar vaina, inventar términos. Uno no sabe, entonces usted no puede confiar en la autoridad de que va a garantizar una libre circulación porque hay un problema con un contratista. Todo esto, bueno, dejaré lo del levantamiento de los diputados para luego, frente a las reformas, el artículo de Fernández en el día de hoy sobre la reforma y el documento de los 100 funcionarios del gobierno sobre transparencia, que cuando usted jura defender la Constitución y las leyes es un compromiso. Además de la ley de función pública le obliga a que usted carga con bienes y la posibilidad de ir preso si usted se aparta de la ley y no es transparente. Pero a veces dicen que lo que sobra, ¿cómo es? Lo que falta. Lo que abunda no. Lo que abunda no daña. Pero bueno, uno necesita más. A veces sí. Uno necesita más que el gobierno haga cumplir las leyes. Porque hay muchos desórdenes. El término de Pablo ha ajustado perfectamente la arrabalización constitucional. Y no necesitamos de tantas declaraciones de buenas intenciones. Que el gobierno gobierne. Porque hay muchas vainas aplazadas, y espérate, y que unos consensos, y que 2 años discutiendo un código laboral, y salen con 2 días más, un día más de esto, y el fondo no lo tocan. Y tenemos un código ahí sin definición, y tenemos 3 causales por allá que no se definen, y funcionarios que no quieren un cargo, y no terminan las designaciones, y un funcionario por allá que acusa al presidente en términos de política exterior, nada, o sea, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que pasa? Apenas el gobierno, no es un gobierno cansado en los 3 meses finales de un segundo periodo. Es un gobierno que no tiene un mes. Es un gobierno que no tiene un mes. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Eso no se resuelve con una declaración de principio moral o de principios morales. No. El que gobierna tiene que gobernar, y eso implica hacer cumplir, no solo respetar la Constitución y las leyes, sino hacerlas cumplir, como dice el juramento. Adiós.